Gracias, Diego. Tenemos unos anuncios bonitos, ¿no? Unos anuncios muy importantes que vienen desde el Sí, equipo de alabanza de la iglesia. tenemos un anuncio especial. ¿Quieres que yo lo anuncie? Sí, por favor. Claro. Bueno, para los que no se han enterado, ahora en junio estamos celebrando 2 años del lanzamiento de nuestro CD. En 2018 lanzamos un CD de alabanzas con el equipo de las que tocamos en la iglesia. Hicimos una compilación. Son alabanzas que fueron grabadas en los cultos en vivo, pero que pasaron por un proceso de mezcla y producción para tenerlas bien limpiecitas en CD. Y ese disco lo vendimos durante el 2018 y 2019, pero ya se nos acabó el stock. Entonces, ahora que estamos celebrando y que hay mucha gente que no lo tiene y que tal vez quiere escucharlo, hemos decidido y hemos trabajado con el equipo de alabanza, el director y el equipo de multimedia para tenerlo en la nube en forma digital. Así que de libre acceso y gratuito, ahí van a estar viendo en sus pantallas el anuncio. Está en la plataforma SoundCloud. Entonces, el CD, como recuerdan, o si no lo recuerdan, les comento, se llama Cristo es el Vencedor, que tiene varias alabanzas que tocamos en Génesis con el equipo, grabadas por nosotros, y está en SoundCloud. Entonces, pueden entrar a SoundCloud, a la página soundcloud.com, buscarnos como Génesis Cochabamba. Ahí les va a aparecer el perfil de la iglesia con el disco y las pistas. Si no entran por página web, pueden descargarse la app también que hay para teléfonos móviles, que se llama SoundCloud. Y lo mismo, entran a la app y nos buscan con Génesis Cochabamba. O por último, si tienen su lector de código QR, escanean nomás la imagen que está ahí en la promoción y eso les abre directamente el sitio con el disco. Entonces ya está ahí de libre acceso para que cuando quieran, donde quieran, lo puedan escuchar y esperamos, eso lo hemos hecho porque tenemos siempre la esperanza y la confianza en el Señor de que pueda ser de bendición, pueda acompañarnos en estos días también, sobre todo, cantar y recordar las alabanzas que nos llevan cerca a nuestro Dios. Así que ahí está, es el anuncio, es el estreno, ya está disponible, así que apenas pueden entrar a buscar y ya escuchar. Son 12, 13 canciones, estoy recordando. Son 13 canciones que tenía el disco. Hemos puesto un par de canciones de bonus más con el motivo de subirlas a la red, así que tienen una buena colección ahí. Así que ahí tenemos 15 canciones para alabar a Dios. Hay que recordar nuevamente lo que Diego decía. Lo primero es que es totalmente gratuito. SoundCloud no necesitas ningún tipo de suscripción o pago. Nada más ingresar a los links que están ahí compartidos en pantalla y que nuestro querido Daniel también va a poner en los comentarios a esta transmisión los respectivos links para que puedas entrar y acceder directamente. Es un disco que tiene 2 años. Muchos de nosotros tenemos la versión física, pero es hermoso ahora contar con la versión digital, poderla llevar en el celular o en cualquier otro lugar donde quieras escucharlo. Y Dios mediante, de aquí a un tiempo saldrá el segundo volumen, ¿verdad? Un nuevo disco Exacto. con canciones más actualizadas, pero estas no dejan de ser actuales porque lo lindo de las alabanzas es que traspasan el tiempo, ¿verdad? En todo tiempo nos llenan, nos conectan con Dios, así que descarguen o entren a SoundCloud y puedan escuchar estas hermosas canciones de alabanza, grabadas en vivo, pero muy bien editadas. Un lindo esfuerzo conjunto del equipo de multimedia y equipo de alabanza de la iglesia. Muchísimas gracias, Diego. A ustedes, gracias Dani por mostrarnos la imagen, así que ya saben, hermanos. Eh, Entonces, creo que con eso estamos, Jonah, sí, para pasar al aprovecharemos mensaje. también de recordar a los que les gusta también ver videos. Sí, sí. Existe un playlist de videos de la alabanza en nuestro canal de YouTube. Pueden entrar a youtube.com/Génesis Cochabamba y ahí buscar el playlist o la colección de música donde hay una serie de canciones de alabanza que igual están con sus respectivos videos. Unos son videos de letras, otros son grabados en vivo y otros son videos con una edición más artística, más bonita, que también tienen la letra. Entonces, no dejen de ingresar y de ser bendecidos, ya sea por esta versión completamente que es solo de audio o por la versión con videos. Realmente Ujú. escuchar alabanzas siempre nos bendice y nos acerca más a Dios, ¿verdad? Así que Exacto. eso, Diego, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jonah. Gracias también por adelantado por el mensaje, que seguro va a ser de mucha bendición. Así que te cedo la palabra y me quedo atento a la transmisión. Ok, Conmigo hasta la próxima. hasta la próxima, gracias. Muy bien, entonces, nuevamente hola a todos, gracias por estar aquí, gracias por estar conectados con nosotros.
Hoy tenemos un tema muy interesante que se llama ¿por qué, cómo y para qué? Y habla de un componente esencial de la fe cristiana que es la salvación. Estoy seguro que si alguna vez te has cruzado en el camino con un cristiano o si tú eres cristiano, has escuchado esta expresión o te han hecho esta pregunta, ¿eres salvo? La verdad es que esta es una pregunta válida y fundamental a la fe cristiana. El problema es que muchos de nosotros, al encarar esta pregunta, casi la usamos como una fórmula, ¿verdad? O sea, le preguntamos a alguien, ¿ya eres salvo? ¿Eres salvo por Jesucristo? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Pero cuando empiezan las preguntas más profundas acerca de esta expresión, a veces no logramos explicar o describir a qué nos estamos refiriendo. A este concepto de la salvación se le conoce como soteriología bíblica, es decir, la doctrina de la salvación bíblica. Entonces, la doctrina de la salvación bíblica es la doctrina que nos recuerda y nos hace pensar que necesitamos el regalo de Dios de ser salvos. Estamos en vivo desde la casa con dos bebés, van a disculpar el pequeño ruido de fondo. Ok, volviendo al tema. Requerimos ser salvos. Requerimos entablar una relación con Dios. Y este concepto de la salvación, de la soteriología, es uno de los hilos conductores de toda la historia bíblica. Desde el inicio de la humanidad hasta el fin de la historia bíblica, la salvación está mencionada, está siendo presentada en la Biblia. Por lo tanto, es un tema que requiere una explicación larga, profunda, bíblica. Los libros de teología sistemática ocupan capítulos enteros para explicar la salvación bíblica, al mismo tiempo que hay seminarios que ocupan clases enteras para explicar la salvación bíblica o grandes pedazos de una clase. Y obviamente en un mensajito de domingo no vamos a poder explicar todo lo que conlleva y todos los pormenores de la salvación bíblica. Sin embargo, existe un pasajito bíblico que resume muy bien este concepto, que nos ayuda a entender muy bien esta idea del por qué, cómo y para qué podemos obtener esta salvación de la que tanto hablamos los cristianos. Esto se encuentra en el libro de Efesios, en realidad la epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Y entre paréntesis, muchas veces me preguntan por dónde comenzar a leer la Biblia, qué es lo primero que debo leer en la Biblia. La verdad es que no hay una respuesta exacta para eso, pero una sugerencia que yo suelo dar es que leas la carta a los Efesios. ¿Por qué? Bueno, porque es una carta relativamente breve, son solamente 6 capítulos, es bastante ordenadita, es bastante compacta, pero te presenta un buen vistazo a manera de resumen de todo lo que es el global de la fe bíblica. Así que Efesios es una cartita muy interesante, muy sencilla, muy corta, como para que puedas empaparte o mojarte los pies de lo que es la fe bíblica. La carta a los Efesios está dividida y ahora les voy a ir compartiendo en pantalla algunas algunas informaciones para que ustedes también puedan irlas viendo. La carta a los Efesios, la carta a los Efesios, les decía, perdón, está dividida en más o menos dos grandes secciones. Claro, esta es una división que como en toda carta no puede ser tan precisa, pero casi todos los estudiosos de la carta de Efesios, los comentaristas de Efesios, aceptan esta división a grandes rasgos, que es los capítulos 1 al 3 y los capítulos 4 al 6. Los capítulos 1 al 3 de la carta a los Efesios tienen que ver con el ser, con la esencia del cristiano, de quiénes somos. Y la segunda parte de los capítulos 4 al 6 tienen que ver con el hacer, con la praxis de la fe cristiana. Y es así entonces que las frases gobernantes de los primeros 3 capítulos son la fórmula en Cristo o algunas variaciones de la misma. Y también mucha comparación del antes
y el ahora. Si ustedes leen Efesios capítulo 1 al 3, van a encontrar una constante repetición de en Cristo, en Él, en Cristo, en Él, o variaciones de esa frase, a la vez que van a encontrar las frases ustedes eran, ustedes hacían, ustedes vivían, pero ahora ustedes son, ustedes hacen, ustedes viven. Entonces el apóstol Pablo, en los primeros 3 capítulos de Efesios, está tratando de hacer ese contraste entre el viejo ser y el nuevo ser, y está definiendo la esencia de nuestro ser cristiano. En cambio, en el capítulo 4 en adelante, esas fórmulas empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer otras fórmulas de hacer. Vivan de tal manera, condúzcanse así, relaciónense así, tengan tales prácticas. Y eso entonces nos lleva a lo que debemos hacer, cómo debemos actuar como cristianos. La lógica de la carta a los Efesios es bastante sencilla, es bastante directa. Simplemente dice, ustedes eran y por eso hacían, y ahora ustedes son y por lo tanto hagan. Eso es lo que la carta a los Efesios nos está tratando de decir. Entonces, entendiendo esa lógica de Efesios, vamos a poder desglosar un poquito más el esquema de la carta. Les voy a compartir una diapositiva más que ya es por capítulos, para que cuando ustedes entren a leer esta carta tengan una idea básica de cómo encarar esta carta. Cuando empiezo a leer Efesios ya tengo una idea general que los primeros 3 capítulos me hablan del ser, los últimos 3 capítulos del hacer. Ahora veamos un poquito más a manera desglosada para saber qué debo buscar yo en cada parte de la carta. Básicamente los capítulos 1 al 3 nos hablan de nuestra relación con Dios. No quiere decir que sea exclusivamente. Como en toda carta de Pablo, y especialmente a Pablo que le gusta hablar dando muchas vueltas, van a encontrar elementos de una cosa en otra cosa. Pero a grosso modo, de una manera simple de encarar esta carta, descubrimos que los capítulos 1 al 3 de Efesios nos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Enmarcan esta primera relación, mi relación con Dios. El capítulo 4 se enfoca en la relación entre hermanos, en la relación en la iglesia y en el orden de la iglesia. ¿Cómo es que Dios ha establecido su iglesia? ¿Cómo Dios dirige su iglesia? ¿Cómo Dios ordena su iglesia? Y cómo nosotros debemos entonces relacionarnos los unos con los otros dentro de la iglesia de Jesucristo. El capítulo 5 continúa avanzando con esta misma temática de las relaciones dentro de la iglesia y luego ingresa a hablarnos de las relaciones familiares y el capítulo 5 habla específicamente de las relaciones conyugales, cómo deben tratarse o relacionarse el esposo y la esposa. Y luego entramos al capítulo 6 que nos habla del resto de las relaciones familiares, es decir, las relaciones con los hijos, encara las relaciones laborales y concluye con las relaciones hacia el mundo de afuera, hacia el mundo que no es ni la iglesia ni la familia, lo que la Biblia enmarca con esta frase que a muchos no les gusta, pero es bíblica, el mundo. Entonces ahí el capítulo 6, la última parte del capítulo 6 nos dice cómo relacionarnos con el mundo, tanto el mundo visible como el mundo invisible, tanto con los seres humanos a nuestro alrededor, que no son parte de la iglesia de Cristo, como con los poderes espirituales invisibles que son parte de la fe bíblica y que no son y que son contrarios al Espíritu Santo y a la iglesia de Dios. Entonces, cuando leemos Efesios tenemos que entender esto. Empezamos con la relación con Dios, continuamos con la relación de hermandad, la iglesia de Cristo, avanzamos a las relaciones familiares, relaciones laborales y luego las relaciones con el mundo. Ahora, estas relaciones, esta secuencia de relaciones es intencional. Algo que es muy, muy importante que debemos tomar en cuenta cuando estamos leyendo las cartas de Pablo es que Pablo es muy intencional en su redacción. Y normalmente Pablo sigue una secuencia lógica, una progresión lógica en su argumentación. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia, por ejemplo, de las cartas juaninas, si ustedes leen primera, segunda y tercera de Juan,
que presentan lo que se llaman argumentos circulares. Juan no tiene un orden de desarrollo de sus argumentos, sino que los presenta todos interconectados. En cambio, Pablo presenta siempre un desarrollo retórico, lógico en sus cartas. Lo que quiere decir es que un capítulo está edificando sobre el fundamento del pasaje anterior. Por lo tanto, si yo quiero entender la famosa armadura de Dios de Efesios 6, primero debo entender mi situación con Dios en Efesios 1. Por eso es que es importante leer la carta completa. Y entrando al tema de relaciones específicamente, esta secuencia lógica que nos presenta el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente. Si tú quieres ser fuerte y tener una relación adecuada con el mundo que te rodea, sea el mundo no cristiano o los poderes espirituales adversos a la fe cristiana, para estar fuerte y poder tener la capacidad de encarar y relacionarte con ese entorno, primero debes estar fuerte y estar correctamente organizado en tus otras relaciones. ¿Cuál es la relación fundamental de la que todo nace? Es nuestra relación con Dios, nuestra esencia de ser, la relación con Dios, mi identidad en Cristo es la que va a definir el resto de mis relaciones, de acuerdo a lo que Pablo nos enseña en Efesios. Y de hecho, de acuerdo a toda la teología bíblica en su conjunto, toda la Biblia dice lo mismo, pero estamos analizando la carta de Efesios, ¿no? Entonces, mi relación con Dios es el fundamento de toda otra relación. Inmediatamente después de mi relación con Dios está mi relación en hermandad. ¿Por qué? Porque normalmente dicen, bueno, después de la relación con Dios está tu familia, pero ahí estamos hablando de la praxis. Obviamente, después de mi identidad con Dios, ¿a quién le debo dedicar mi mayor amor, mi mayor esfuerzo, mi mayor tiempo? Es a mi familia. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de relaciones. Y según la lógica de la carta de Efesios, mi relación con Dios debe manifestarse en mi relación corporativa en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios nunca nos ha llamado a vivir una vida de aislamiento y soledad. Eso es un anacronismo. Quiere decir que eso no es correcto. Un cristiano que dice, yo creo en Dios, yo creo en la fe de Dios, yo me he entregado a Jesucristo, pero no me relaciono con la iglesia de Cristo, no pertenezco a una iglesia local, entonces se está contradiciendo a sí mismo, está acusando en sí mismo ignorancia, es decir, falta de conocimiento, o está acusando en sí mismo falta de fe. Es una de las dos. Ignorancia en el sentido de que ha entendido una parte del Evangelio de Jesucristo, pero no le ha sido propiamente presentado, o falta de fe en el sentido de que dice creer en Cristo, pero no acepta algunos elementos de lo que Cristo demanda de nosotros en una fe activa. Entonces, una de las partes de la esencia de la fe cristiana es la adoración y la vida de fe corporativa, la iglesia, la eclesía, que es la asamblea de aquellos reunidos en el nombre de alguien. Eso es lo que significa la palabra iglesia en su raíz griega original. Entonces, como varias veces ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la iglesia no soy yo, la iglesia no eres tú, la iglesia somos nosotros, e iglesia por definición es asamblea, asamblea de un grupo reunidos en el nombre de alguien. Entonces, si tú dices, yo creo en Jesucristo, pues Jesucristo nos llamó a su iglesia, a su eclesía. Y su iglesia, por definición, es la asamblea de aquellos que se reúnen en su nombre. Así que necesariamente todo creyente debe formar parte de la iglesia visible e invisible. ¿Qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible es pues la composición de todos aquellos que son nacidos de nuevo por medio de la fe y que solo Dios y ellos conocen la sinceridad de esa fe. Y la iglesia visible es la manifestación natural de esa iglesia que se ve en la comunión de los hermanos los unos con los otros. Bueno, ok. Entonces hemos dicho que las relaciones ordenadas, de acuerdo a la secuencia de la carta de Efesios, comienza por mi relación con Dios, mi identidad de ser, que se manifiestan en mi relación corporativa en la iglesia, de acuerdo a los marcos y parámetros que Dios establece para esa relación, que no son el tema de hoy. De ahí continúan a mi relación en el
hogar. Mi relación en el hogar, mi relación con mi esposa y mis hijos va a ser una manifestación de mi buen caminar con el Señor y de mi buena relación con el cuerpo de Cristo, o así debería ser. Si eso no está funcionando así, es que está acusando el hecho de que mi relación con Dios está distorsionada o mi relación corporativa con el cuerpo de Cristo está distorsionada. Finalmente, mis buenas relaciones familiares van a reflejarse también en mis relaciones laborales y en mis relaciones con el mundo. Así que dicho de otra manera, tú no puedes ir a cambiar el mundo si primero tu esencia no ha sido transformada por la fe en Jesucristo. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. La primera, fundamental y más importante relación, mi relación con Dios. Entonces, decíamos que muchas veces, o no muchas veces, estoy casi seguro que cada vez que te has encontrado en un contexto cristiano o con algún cristiano, la pregunta que sale en algún momento o que surge es si tú eres o no eres salvo, ¿verdad? A esa pregunta normalmente se responde, ¿salvo de qué? ¿Salvo cómo? ¿Salvo para qué? ¿En qué consiste esa salvación? Y ahí es donde a veces se nos dificulta poder dar una respuesta correcta. Hablábamos de que este tema de la salvación es largo, complejo y amplio, pues se encuentra repartido por toda la Escritura, pero decíamos que la carta a Efesios nos ayuda a dilucidar este tema de manera muy sencilla y resumida, y a la vez veíamos un pequeño vistazo a la carta de Efesios para darte a ti ideas de cómo leerla, pues es una carta muy bonita y muy breve que te va a ayudar a definir muy bien tu fe cristiana o a por lo menos conocer muy bien algunos fundamentos generales de la fe cristiana. Luego hemos hablado de cómo la carta a los Efesios resume nuestras diferentes relaciones. Primero con Dios, la relación corporativa con el cuerpo de Cristo, la iglesia, la relación familiar, las relaciones laborales y finalmente las relaciones con el mundo de afuera. Ahora, habiendo dicho todo eso, nos vamos a enfocar en la primera relación, mi relación con Dios. Y hay un pasajito en la carta de Efesios que nos ayuda a entender, a resumir de manera muy bonita esta primera relación, y esto se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, lo cual se los voy a compartir en pantalla en este momento. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, que dice así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ok, estos 10 versículos de la epístola a los Efesios nos dan un vistazo muy profundo, a la vez que muy sencillo y esquemático, de este concepto de la salvación. Y entramos entonces con la primera pregunta. ¿Por qué necesitamos ser salvos? Esta es la primera pregunta que nos hacemos, pues si alguien viene y te dice, necesitas ser salvo, entonces inmediatamente tú le preguntas, ¿por qué? ¿Salvo de qué? ¿A qué te estás refiriendo con esa expresión? Y los versículos 1 al 3 de este pasajito nos lo responden. Los versículos 1 al 3 nos lo ponen de esta manera y nos dicen, el ser humano está biológicamente vivo, pero espiritualmente
muerto. Tenemos vida natural, tenemos una vida biológica, tenemos una vida propia, pero espiritualmente estamos separados de Dios. Y eso se llama muerte espiritual. Todo ser humano, por su propia naturaleza caída, está en una situación de muerte espiritual, de separación espiritual de Dios. Y luego el mismo capítulo, el mismo pasaje de Efesios nos dice, ¿cómo se hace evidente esto? Pues se hace evidente en que las personas se dejan llevar y son serviles a las maquinaciones diabólicas, porque su fuente de motivación es la carne, es decir, los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Y esto es lógico, todos nosotros, si hacemos un examen de conciencia y nos miramos al espejo, vamos a ver que nuestros motivadores en gran parte de nuestra vida son nuestro propio beneplácito, nuestro propio placer orgulloso y egoísta. No buscamos por naturaleza aquello que agrada a Dios, sino que buscamos por naturaleza aquello que me agrada a mí. Nuestra perspectiva de las cosas es muy variable de acuerdo a la presión del grupo, a la última moda o filosofía del momento. No somos firmes en convicciones ético-morales eternas, sino que preferimos dejarnos llevar por la corriente. Y algunos se para y dice, yo no soy así, yo no me dejo llevar por la corriente, yo tengo mis ideas bien claras, pues ahí mismo estás acusando al mismo hecho. Nuestras ideas bien claras no necesariamente son las ideas de Dios. Entonces, nos está hablando de que esta naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios gira en torno al yo, al egocentrismo, al enfoque en mí mismo. Y esto se llama pecado. El pecado es dejar de depender de Dios, de su punto de vista y de su plan, para empezar a depender de mí, de mi punto de vista y de mis propósitos. Y ahí Pablo nos lanza esta advertencia y nos dice, sabes, al hacer eso, inadvertidamente lo que estás haciendo es dejarte llevar por las maquinaciones diabólicas, por el sistema de Satanás que te envuelve y te utiliza sin que tú te des cuenta. Bueno, esto hace que nuestra relación con Dios, en la misma carta, el versículo 3 nos decía, seamos objetos de su ira. El griego bíblico ahí dice que seamos hijos de ira. ¿Esto qué significa? Significa que al vivir conforme a los designios diabólicos de Satanás e impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, nuestro destino es el juicio justo de Dios. Y aquí estamos hablando de cosas que a muchos ya no les gustan, cosas que ahora están prohibidas decir. Dios no castiga, Dios es un Papá Noel, Dios es un viejito buenito sentado en el cielo amando a todos, sentándolos en sus rodillas y dándoles chupetes. Pero la verdad es que la teología bíblica no nos presenta eso. La teología bíblica nos presenta un Dios que es igualmente amoroso como es igualmente justo. Y su medida de justicia es la santidad. Es decir, delante de Dios, Él tiene un amor infinito hacia la humanidad, hacia toda su creación, a la vez que Él tiene una justicia inquebrantable. Y esa justicia inquebrantable demanda la perfecta y absoluta santidad. Y dado que el ser humano no es perfecta y absoluta santidad, sino al contrario es perfecta y absoluta pecaminosidad, el ser humano natural, separado de Dios, pues es merecedor del juicio de Dios. El juicio de Dios que simplemente darle a cada uno lo que le corresponde en base a su pecado. Yo soy merecedor del juicio de Dios en base a mi pecado. Y en el tema del pecado, pues la sentencia es universal, es una sola: muerte. La paga del pecado es la muerte. Desde el relato inicial en Génesis, pasando por toda la historia de la ley y los profetas, entrando a Jesucristo y el Nuevo Testamento y llegando hasta el Apocalipsis, esto es un principio bíblico universal. La paga del pecado es muerte. Si nosotros terminamos esta vida en la tierra en una condición de pecado delante de Dios, pues entonces el juicio de Dios demanda separación eterna de Él. Eso se llama muerte segunda, la separación eterna de Dios, el estar aislados de Dios para siempre, el vivir una vida de muerte espiritual eterna. Un poquito más adelante, en el mismo pasaje, en el versículo 12, en Efesios 2:12, el apóstol Pablo escribe y dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. Entonces, la realidad del ser humano natural es la desesperanza y la separación de Dios en razón de su mismo pecado. Ok, ahora vamos entendiendo la primera parte de esta lógica de lo que sucede, de qué es esta salvación. Entonces entendemos que lo primero es esa condición del ser humano de separación eterna de Dios, de muerte espiritual, en razón de nuestra propia condición pecaminosa, egocéntrica, ególatra, rebelde, orgullosa e inadvertidamente o intencionalmente funcional a las maquinaciones de Satanás. Esa es la descripción del ser humano que se encuentra a través de toda la teología bíblica y que en este pequeño pasaje Efesios la resume muy bien. Y eso nos lleva entonces a la segunda parte, y es, ya sé que necesito ser salvo y he entendido por qué debo ser salvo, por mi condición de separación de Dios a causa del pecado. Entonces ahora, ¿cómo es que yo obtengo esta salvación? Y lo primero que aquí hay que aclarar es que dado, como ya dijimos, que Dios es un Dios amoroso, pero también es justo, Él no puede hacerse al loco con el tema del pecado, no puede hacerse el de la vista gorda. Él no puede agarrar y decir, no, yo los amo tanto que no tomo en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque aceptar el pecado sin consecuencias es hacerse cómplice del pecado. Y eso es algo que Dios simplemente no puede hacer. Si Dios dice, no, me voy a hacer a loco, te amo tanto, hijito, que no voy a tomar en cuenta lo que estás haciendo, Dios se estaría haciendo cómplice de esa maldad y eso va en contra de la esencia misma de Dios, que es santidad absoluta. Recordemos que la Biblia describe a Dios como santo, 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 completamente puro, sin sombra alguna de pecado. Entonces, si Dios acepta el pecado, se está haciendo a sí mismo pecador, lo cual va en contra absoluta de su naturaleza. Dios no puede hacerse al loco con el pecado. Eso no elimina su amor, porque el verdadero amor, contrario a lo que hoy muchas veces se nos enseña, el verdadero amor no es el que te aplaude todo lo que hagas, el verdadero amor no es el que respalda todo lo que hagas, el verdadero amor es el que busca tu bien, aun cuando eso significa corregirte o en algunos momentos entristecerte. El que te ama te va a decir la verdad en amor, así esa verdad a veces te entristezca o te duele en el momento. La diferencia es que no lo va a hacer con el afán de destruirte, lo va a hacer con el afán de construirte. No como otros que dicen, yo te digo la verdad porque te quiero, pero detrás de su tono y su intención tú descubres un deseo de destruirte, de hacerte sentir mal. El amor verdadero es un amor que busca edificarte, aunque eso signifique exhortarte y confrontarte, pero con el fin de levantarte. Ok, entonces Dios, que es todo amor, no significa que se haga loco del pecado, porque Dios también es absoluta santidad y toda justicia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que Dios diseña la manera de ejecutar su juicio sobre el pecado a la vez que hacernos receptores de su amor. Dios establece un mecanismo, establece un camino para que nosotros podamos ser perdonados, limpios del pecado y ser receptores de su gracia y de su amor, a la misma vez que nosotros podemos ser, perdóneme, ahora sí, estoy buscando mis diapositivas, ok, a la misma vez que nosotros podamos ser salvos. Y esto es por medio de su gracia, de su favor que Él nos da en Jesucristo. La gracia de Dios, es decir, su propio deseo de amor, nos vivificó por medio de su Hijo Jesús, el Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, para entender este hecho es necesario prestarnos de una serie de otros pasajes bíblicos. Y en esta misma carta de Efesios, el apóstol Pablo nos los presenta nuevamente de una manera muy bonita y muy resumida en dos versículos del capítulo 1 de la carta a los Efesios que los vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículos 1, perdón, versículos 7 y versículos 13 dicen así. En él, está hablando de Jesucristo, en Jesucristo,
tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y luego en Efesios 1:13 nos dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues resulta que por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de su sacrificio expiatorio y redentor, ahora Dios puede ejecutar juicio sobre el pecado, a la vez que hacernos merecedores y receptores de su perdón y sellarnos con su Espíritu Santo que nos vivifica. Recordemos que cuando hemos hablado de por qué necesitamos la salvación, hemos visto que por esencia el ser humano, debido al pecado, tiene una muerte espiritual, está separado de Dios y el receptor del juicio de Dios. Hemos visto que Dios, a pesar de que nos ama, no puede hacerse al loco del pecado porque eso sería complicidad. Entonces Dios diseña un plan por el cual nosotros podemos ser perdonados del pecado a la vez que el juicio sobre el pecado sea ejecutado. Y ese plan es Dios dándose a sí mismo. Jesucristo ingresando a esta realidad, a nuestra realidad y tomando nuestro lugar. Por eso dice que tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Y debido a eso somos receptores de su Espíritu Santo, al cual nos da nueva vida. A eso se llama el evangelio efectivo. ¿Qué quiere decir? El evangelio son tres componentes sencillos de acuerdo a estos pasajes de Efesios. Lo primero, la obra de Cristo, su muerte redentora en la cruz y su resurrección con poder fueron el pago sustituto por nuestros pecados. Es en base a esa obra que ahora tenemos perdón y somos restaurados a vida espiritual, que es equivalente a una relación activa con Dios. Para que esto suceda, es necesario que el evangelio sea oído, entendido y creído. Y en esto me quiero detener un momento. Esas tres palabras, grabátelas bien, por favor. Para que la salvación sea efectiva, para que el evangelio sea efectivo, primero el evangelio tiene que ser oído, entendido y creído. Y esto es muy fundamental porque lamentablemente en la iglesia contemporánea se ha perdido muchas veces este elemento, se ha perdido este concepto tan importante de lo que es el evangelio. El evangelio no es una fórmula, no es una oración, no es decirle, ¿has aceptado a Jesucristo? No, ora conmigo y repetí, Señor Jesús, yo te acepto, yo te acepto. ¿Has orado? Sí, ok, ya estás, te vas al cielo, camino al cielo, me voy y se acabó la historia. La Biblia nos enseña que para recibir la salvación primero tenemos que poder comprender y apropiar el evangelio de Jesucristo. Primero tenemos que poder comprender cabalmente el evangelio, el cual nos ha sido presentado y luego debemos creerlo. De hecho, el famoso pasaje de Romanos 10:17 que tanto se repite, donde dice, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces muchas veces dice, la fe simplemente viene porque oyes la palabra de Dios y luego oras. Romanos 10:9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces repite conmigo esta oración y así serás salvo. Realmente, si tú analizas la gramática que está por detrás de ese pasaje, no es necesariamente eso lo que te está diciendo. Porque el versículo dice literalmente, la fe llega por oír un mensaje elocuentemente presentado. Y el mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Lo que te está diciendo es esto, que el evangelio presentado de manera comprensible e inteligible va a entrar a ti y se va a hacer poder de Dios para vivificarte en la fe. Entonces, para que alguien pueda hacer una oración de fe y entregarle su vida a Jesucristo, primero debe entender el evangelio de manera coherente e inteligiblemente presentada para que esta persona sepa qué es aquello que está aceptando, a quién está aceptando y qué es aquello que está creyendo. ¿Cuáles son las implicaciones de esta fe? ¿Me doy a entender? Entonces,
La primera que ya hemos visto es el hecho de que el ser humano, de acuerdo a la fe bíblica, está separado de Dios a causa del pecado. El segundo elemento es que la fe en Jesucristo, en su obra y sacrificio redentor, es aquel que nos otorga la gracia de Dios, la salvación de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y la aceptación de eso es lo que nos vivifica a una nueva relación con Dios. Entonces, el obtener la salvación no es otra cosa que entender y creer el Evangelio y sus implicaciones. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es que se obtiene esta salvación de Dios? Esta es la pregunta fundamental. ¿Cómo obtengo? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Porque si bien me están diciendo que necesitas ser salvo, la salvación es el Evangelio de Jesucristo, pero ahora ¿qué hago? Tengo que repetir una fórmula, tengo que empezar en la iglesia todos los domingos, tengo que hacer mi devocional, me tengo que cortar el cabello de tal manera, tengo que bla, 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 porque muchas veces se ha presentado el Evangelio como una serie de pasos, ¿verdad? Tienes que hacer A, B, C y D, y cuando termines todo eso, a ver si Dios te acepta. Pero la verdad es que la misma Biblia nos lo presenta de una manera tan clara y tan bonita. Ya que si bien Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos mostraron la condición del ser humano sin Dios, que es igual a perdición, los versículos 4 al 6 que leímos hace un momento nos mostraron el accionar de Dios, darnos salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Ahora los versículos 8 y 9 nos van a reiterar el mecanismo por el cual se obtiene esta salvación. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Ok, ¿qué nos está diciendo este pasaje? La gramática griega de los versículos 8 y 9 es muy interesante. No nos vamos a detener ahorita en aburrirles con tecnicismos de gramática ni de sintaxis, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Lo que estos versículos están englobando es un concepto fundamental, un paquete que se llama salvación. El paquete de la salvación que nos está diciendo ahora que nos llega a nosotros por la gracia de Dios, es decir, por el beneplácito y la voluntad favorable que Dios nos ha otorgado en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios nos salvó porque Él quiso, no por nada que nosotros hayamos hecho, ni porque no los merezcamos. Te lo vuelvo a decir. ¿Qué quiere decir la gracia de Dios? Quiere decir que Dios escogió darnos salvación porque Él quiso, porque Él así lo decidió. No es porque me lo merezca, no es porque me lo haya ganado, no es por algo que yo haya hecho o haya dejado de ser, no es porque sea buen tipo o mal tipo, simpático, feo, gordo, flaco, blanco, negro, es porque Él quiso. Por gracia, debido a la gracia, a causa de la gracia de Dios, ustedes han sido salvados. Y luego viene y dice, al final, esto no proviene de ustedes, sino que es un cariz, un regalo, un regalo, algo que Dios nos ha dado. Dios nos da la salvación como un regalo, como algo que Él nos otorga por pura gracia, por pura bondad, por puro favor. Por lo tanto, la salvación no es mía, no es algo que yo haya adquirido, no es algo que yo me haya ganado, que yo haya luchado para obtener, es algo que me ha sido dado de regalo. La salvación de Dios que me ha sido regalada porque Dios quiso, mediante la fe, dice este pasaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el mecanismo, la herramienta por la cual yo recibo este regalo
es la fe. Solamente por fe se recibe este regalo de la salvación. Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a decir que yo tengo hambre, estoy hambriento, esa es mi necesidad. Lo que nos decían los versículos 1 al 3, el ser humano separado de Dios está muerto espiritualmente, está en carencia espiritual. Tengo hambre. Ahora, para saciar mi hambre necesito comida. La salvación es aquella comida, es un plato de comida que se me pone por delante. Ese plato de comida se me da gratuitamente, no se me da por nada que yo haya hecho porque me lo merezca, se me da en pura virtud de que el dador del plato ha visto mi hambre y me la ha querido saciar. Así de sencillo. Se me pone el plato por delante, ahora lo que corresponde es que yo lo coma. ¿Cómo lo como? Pues digamos que agarro una cuchara y empiezo a comer. La cuchara es el mecanismo por el cual mi hambre es saciada con la comida que me ha sido otorgada. La cuchara no sacia mi hambre. La cuchara no es en esencia la comida. La cuchara es el mecanismo de recepción de esa comida. ¿Estamos bien? Pues esa es la fe. La fe es el mecanismo por el cual la gracia de Dios se hace efectiva e ingresa a mi ser para vivificarme en Cristo, para darme salvación, para darme nueva vida, para sellarme con su Espíritu Santo y para borrar todos mis pecados delante de Dios. Es por eso que somos salvos por fe y no por obras. Ser salvos por obras equivaldría, en la misma analogía, a sentarme delante de una mesa vacía, tener el plato a mi lado, agarrar la cuchara y empezar a comer aire diciendo yo me voy a saciar por mis propios medios cuando no tengo comida y desechar la comida que me ha sido dada porque no quiero admitir que necesito de esa alimentación. Entonces, ser salvos por obras, adquirir el beneplácito, el favor de Dios por medio de mis propios méritos es eso, es tratar de saciar mi hambre con comida que no poseo, rechazando el plato de comida gratuito que se me está dando, que es la gracia de Dios. La fe es aquella confianza depositada en Dios, que Él es aquel que tiene los elementos para saciar mi necesidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recibo, cómo obtengo esa salvación? No es de otra manera que aceptando el regalo gratuito de Dios por medio de la fe. Ahora, esto nos lleva a una pregunta fundamental, una pregunta extremadamente necesaria que debemos hacernos, y es, ¿qué es la fe bíblica? ¿Qué es la fe bíblica? Porque muchas veces, lamentablemente, se ha malinterpretado fe como lo que se llama un asentimiento mental, es decir, suena bonito, lo creo, lo voy a probar y ya está. ¿O te quieres ir al infierno? No, obviamente que no me quiero ir al infierno, no estoy diciendo, pero es como muchas veces se presenta, te vas a ir al infierno, no me quiero ir al infierno, ora Jesús, Jesús no me quiero ir al infierno, ok, no te vas al infierno, vaya a su casa feliz. No está hablando de absoluto de eso. La fe bíblica es el ingresar a una relación, a una comunión espiritual con Dios que va más allá de un simple yo creo y entra a una certeza, a una convicción de algo. Entra a una certeza y una convicción de ese evangelio que me ha sido predicado, que yo lo he entendido y que yo lo he creído. La fe bíblica, entonces, no es una simple repetición de fórmulas, no es un simple yo creo, no es un ir a la iglesia cada cierto tiempo para estar bien con Diosito. La fe bíblica es una convicción, una certeza de que el evangelio de Dios es verdadero y real, de que Cristo vive y de que yo tengo una relación espiritual profunda y verdadera con Él. La fe bíblica entonces se basa nuevamente en la predicación, comprensión y aceptación del evangelio. Así que veremos brevemente una vez más de qué se trata este evangelio del cual estamos hablando y una vez más les voy a compartir algunos puntos en su pantalla. Número 1, el evangelio quiere decir que tenemos que entender y aceptar que somos por naturaleza pecadores separados de Dios. Eso hemos visto al principio en los versículos 1 al 3.
Sin Dios en nosotros, nuestra naturaleza es pecaminosa, separada de Dios, egocéntrica, orgullosa, eh, que busca servirse a sí misma y que inadvertidamente o intencionalmente se sirve a las maquinaciones diabólicas. Entonces eso nos lleva a entender lo segundo: necesito una salvación, necesito un rescate de esa mi naturaleza pecaminosa, necesito a alguien que me libere de esta situación de prisión de pecado. Y hemos visto que en los versículos 4 al 6 que ese alguien es Jesucristo, que la muerte de Jesucristo, Efesios que hemos visto capítulo 1, versículo 7 y versículo 13, la sangre de Jesucristo nos limpia, nos perdona, nos redime de esa situación de pecado. ¿Por qué? Porque sobre Jesucristo fue achacado, fue puesto el castigo de Dios de tal manera que la justicia de Dios sea satisfecha y nosotros seamos merecedores de su perdón sin ser destinatarios de su justicia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿por qué Jesús puede hacerlo? ¿Qué tiene Jesús de especial? ¿Por qué la muerte de Jesús en la cruz tiene implicaciones eternas para mi vida? Porque la segunda parte del Evangelio es quién es Jesús. La primera es quién soy yo, ya hemos visto, yo soy un ser humano pecador, imperfecto, separado de Dios. La segunda parte entonces es quién es Jesús. Y el Evangelio nos enseña que Jesús es verdaderamente el Cristo, el ansiado, el esperado, el enviado de Dios. ¿Qué quiere decir que Él es el Cristo? Primero quiere decir que Él es el Hijo único de Dios. Él es la esencia y sustancia misma del Padre. Él es eterno. Él es Dios como Dios, ¿ok? Cristo es el Hijo único de Dios. Juan 1:1 y en adelante nos dice que en el principio estaba el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logos era Dios. Es decir, Jesucristo, la segunda persona de la divinidad, de la Trinidad, es Dios, estaba con Dios y Él se manifestó como Jesús se hizo hombre y nació de María Virgen. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ingresó a nuestra realidad, ingresó en tiempo, materia y espacio y nació de María Virgen. Vivió una vida en perfecta unión y comunión con el Padre. Jamás pecó. En Jesús no hubo sombra ni mancha alguna de pecado, porque Jesús es Dios hecho hombre, 100% Dios, 100% hombre, teniendo toda la naturaleza pecaminosa del ser humano con la posibilidad a pecar, pero sin pecado alguno. Perfecto Dios, perfecto hombre, ese es Jesucristo. Vivió una vida entonces en perfecta comunión y obediencia al Padre. En Él no hubo pecado, en Él no se halló falta alguna, pero murió en la cruz, pagando el precio del justo juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque como dijimos, la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que peca, muere. Por la misma lógica inversa, aquel que no peca no debería morir. Entonces, si aquel que no pecó murió, su muerte se hace crédito para aquellos que merecen morir. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz, su sangre que fue derramada injustamente, se hace para nosotros justicia. Y eso se demuestra por su resurrección con poder, demostrando su inocencia de pecado y su verdadera naturaleza divina. Dado que el poder del pecado es la muerte, todo ser humano pecador muere y permanece muerto, haciendo evidente su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, aquel que murió sin pecado, la muerte no puede apoderarse de él, pues el poder del pecado, de la muerte nuevamente es el pecado. Entonces Jesús resucita demostrando que efectivamente en él no hay pecado alguno, sino que él gobierna y reina aún sobre la muerte. La resurrección de Jesucristo con poder demuestra que Él es el Hijo de Dios, es la reivindicación divina sobre Jesucristo, lo cual nos dice que efectivamente Él no pecó y que su muerte paga el precio de nuestros pecados. Entonces, Jesucristo resucitado nos envía al Espíritu Santo, quien testifica de Él y habita en quienes están unidos a Dios por la fe. Estamos hablando entonces de qué es la fe, qué es lo que debemos creer cuando se dice que somos salvos por medio de la fe. ¿Fe en qué? ¿Qué tipo de fe? Número uno, en nuestra condición de ser humanos pecadores, aceptar, entender y comprender mi situación. Número dos,
entender quién es Cristo y lo que Él hizo y por qué eso es relevante para mí. Continuamos entonces. Debo entender que yo no hice absolutamente nada para merecer este favor y reivindicación divina. La muerte de Jesucristo en la cruz fue por su beneplácito, por su gracia, por su amor. Yo no hice nada para ganármela o para merecérmela. Y así tan inmerecedor como soy yo, es de inmerecedor el vecino. Y así como yo la obtuve por pura gracia, pues mi vecino también. El que te cae mal, el chismoso, el chinchoso, el que te pinchó la pelota cuando eras chico, no importa. El que se compra perro de raza y no adopta y te cae mal, igual es merecedor de la gracia de Dios, porque la gracia es nuevamente el resultado del beneplácito de Dios, no por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, sino por lo que Él hizo. Y solo se obtiene por medio de la fe. ¿Qué fe? Nuevamente la fe en entender mi condición de ser humano pecador y aceptar que Jesucristo es quien dijo ser y su muerte en la cruz es reivindicación por mis pecados y por medio de esa fe yo recibo su Espíritu Santo, el perdón de pecados y ingreso a una nueva relación activa y real con Dios. Ok, como yo no hice nada para merecer esa salvación, al contrario, hice todo para merecerme el juicio y la condena de Dios, por amor, Dios se achacó a sí mismo mi castigo para hacerme inocente delante de Él y restaurarme una hermosa y profunda relación con Él, como un padre amoroso que cuida de sus hijos amados. En otras palabras, Dios nos amó porque Él así lo quiso. Yo no soy amado por Dios por algo que yo haya hecho, porque yo le caigo bien a Dios. Yo soy amado por Dios porque Dios me quiso amar. Dios nos amó porque así lo quiso, proveyó nuestro rescate gratuito porque así lo quiso, nos adoptó como hijos suyos porque así lo quiso, no hicimos nada para merecerlo y no hay nada que podamos hacer para perderlo. Solamente requiere que lo entendamos, lo creamos y lo aceptemos. Que tengamos fe. Permítanme recapitular un segundo antes de entrar al último punto. Estamos hablando de la salvación de Dios. Hemos hecho 3 preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? La primera pregunta, ¿por qué necesito salvación? Es en función a mi naturaleza. Soy pecador, por muy bonito, buen tipo, simpático, lindo que sea, por muy papito o mamita que seas, somos pecadores. ¿Qué quiere decir que somos pecadores? Que nos servimos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de nuestros propios deseos para llevar adelante nuestra vida egocéntrica. Y advertida o inadvertidamente, hacemos o servimos, somos serviles a las maquinaciones de Satanás. Somos presos de ese pecado que nos ciega espiritualmente. La ley de Dios, un Dios completamente amoroso y completamente justo, dice que su amor por nosotros es infinito, pero su amor no trunca su justicia perfecta de santidad. Él no puede hacerse al loco con el pecado. Como Dios no tiene comunión alguna con el pecado, nuestro pecado nos separa de Él en esta vida y en la eternidad. Dada que esa es nuestra situación, separados de Dios en esta vida y en la eternidad a causa del pecado, necesitamos ser rescatados de ese pecado. ¿Cómo somos rescatados de ese pecado? Pues Dios entra en escena por medio de su Hijo Jesucristo. Se achaca sobre sí la culpa de nuestros pecados de tal manera que su juicio divino sea ejecutado sobre él y nosotros seamos receptores de su favor, de su gracia. No por algo que hayamos hecho o dejemos de hacer, sino porque Él en su amor así lo quiso. Dios pudo satisfacer la justicia sobre el pecado a la vez que mostrarnos su amor y manifestarnos su gracia. Ahora nos toca a nosotros aceptar ese regalo de la gracia. ¿Cómo lo acepto? Pues hemos dicho por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es entender lo que acabamos de decir. Yo soy pecador, separado de Dios a causa de mi propia naturaleza pecaminosa, pero Dios proveyó un camino de perdón y redención que es que Cristo
pague las consecuencias de mi pecado de tal manera que yo pueda ser libre de aquella consecuencia e ingresar a una relación con Él. Para que esto suceda, debo aceptar la esencia del Evangelio, que es quién es Cristo. El Hijo de Dios, hecho hombre, nacido de María Virgen, que vivió una vida perfecta delante de Dios, que murió en la cruz y que resucitó con poder, y por medio de la fe ahora le envía al Espíritu Santo a habitar con nosotros y vivificarnos. Cuando yo entiendo, creo y acepto esto, yo nazco a una nueva relación con Dios, una relación espiritual en la cual soy perdonado de todo pecado, pasado, presente y futuro. Nada puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ok, ahora que he entendido por qué necesito salvación, cómo recibo la salvación por medio de la fe en la obra de Jesucristo, viene la última pregunta. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para qué me salva Dios? ¿Qué objetivo, qué fin tiene Dios en salvarme? Obviamente ya hemos dicho, ya lo hemos respondido, de hecho, por su puro amor, por su beneplácito, porque Él nos creó para amarnos, no para destruirnos. Y al crearnos para amarnos y tener una relación con Él, pues Él otorgó el camino para restaurar esa relación perdida. Sin embargo, eso no se queda ahí, porque Dios no nos salvó para dejarnos a la deriva. No es que Dios vino y te dijo, ahora eres salvo, eres parte de mi familia, aquí está el Espíritu Santo, ahora ve qué haces de tu vida. Sino que Dios realmente nos equipa para andar en un camino lleno de propósitos. Dios nos rescata, nos atrae a sí, nos invita a su familia para andar en un camino lleno de propósitos. En otras palabras, aquel que por la fe en Jesucristo tiene una relación genuina, real y viva con Dios, no va a andar en su vida a la deriva, va a andar en una vida llena de propósitos. Y esto es fundamental porque es tan triste, es tan doloroso escuchar a cristianos que a veces dicen, no sé qué hacer de mi vida, no sé a dónde ir. Es porque tu relación con Dios tal vez está fría. Es tal vez porque no has terminado de comprender ese amor por el cual has sido salvo o salva. No quiere decir que vas a tenerlo todo resuelto. No quiere decir que de entrada lo entiendes todo y que tu vida es una taza de leche o que sabes qué va a pasar a cada momento. Pero quiere decir que dependes de algo más grande, algo que trasciende a las circunstancias, de alguien que está ahí, te sostiene y te llama hijo o hija, que te ama, te consuela, te levanta en la mañana y te acuesta en la noche, y que es superior a todo. Entonces Dios nos llamó, nos salvó para llevarnos a un camino lleno de propósitos. Y estos propósitos se hacen evidentes en los últimos dos versículos de este pasaje que hemos venido analizando. Recuerden que hemos venido analizando Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y dos de los versículos de este pasaje nos responden esta pregunta tan fundamental: ¿para qué soy salvo? Primero, versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La primera razón para la que somos salvos es para glorificar a Dios. Por favor, si algo te vas a llevar, llévate esto en la cabeza. La principal, primera y fundamental razón para las que somos salvos es para glorificar a Dios. Es para ser testimonio de su amor, de que a pesar de que yo no me lo merecía, no hice nada, de que yo sigo siendo yo imperfecto, pecador, renegón, metepata, Dios me amó, Dios me salvó, Dios me adoptó, Dios me abrazó. Y para dar testimonio de la incomparable riqueza de su gracia, de quién es Él a través de mí y lo que Él está haciendo en mí. El principal y primer llamado del creyente es ser adorador de Dios. Nuestra vida se resuelve en la adoración. Esa vida en la que dices, no sé a dónde voy, no sé de dónde vengo, se resuelve en la adoración. Cuando pones en perspectiva quién es Dios, quién eres tú en Dios y lo que Él ha hecho por ti,
tu vida empieza a cobrar otro matiz. Cuando levantamos la mirada al cielo y dejamos de vivir mirando a la tierra, cuando me dejo de preocupar de mis posiciones, de mi estatus social, de mis relaciones, de los esquemas y estereotipos del mundo que me rodea, qué va a decir mi abuelita, qué van a decir mis amigos, del famoso qué dirán, de las prisiones de la sociedad, y empiezo a levantar mi mirada a Dios y decir, ¿qué dices tú de esto? Porque yo confío en ti. ¿A dónde me vas a llevar? ¿Cuál es tu plan y propósito para mi vida? Y para empezar a testificar de su incomparable riqueza y de su gracia, de su amor. Primera razón para la que somos salvos, entonces, es para ser testimonios vivos de la gracia y el amor de Dios. La segunda razón, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si bien Dios primero y sobre todo nos salvó por pura gracia, porque Él quiso, no porque lo que merezcamos, porque hayamos hecho algo, porque seamos convenientes para su plan, simplemente porque Él nos amó. Nos salvó para que le glorifiquemos, pero también nos salvó para buenas obras, para que hagamos cosas buenas, para que le sirvamos. Esto es fundamental. La fe verdadera produce obras. Si tú dices que tienes fe, pero tu fe no se manifiesta en hechos concretos, pues tu fe es altamente cuestionable. Si tu testimonio de vida no refleja un caminar y crecer en tu relación con Dios, un mayor comprender de su palabra y alinearte a aquella, si en mi vida mis pensamientos, mis ideas, los pensamientos y las ideas de la sociedad, el mundo y el contexto siguen gobernando por encima de los pensamientos y las ideas de Dios, pues la genuinidad de mi fe es altamente cuestionable. Si bien yo soy salvo por fe, no por nada que yo haga o deje de hacer, la fe genuina conlleva acción, porque la fe genuina implica un cambio de esencia, un ser sellado del Espíritu, por el Espíritu Santo de Dios en mí, que me vivifica, me entabla, me ingresa a una nueva relación activa, personal y real con Dios, que va transformando mi vida de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por lo tanto, la fe sin obras es muerta en sí misma. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Así que te invito a esto, a que en primer lugar analicemos nuestra situación, nos pongamos la mano al pecho y digamos, Dios, realmente entiendo mi condición de ser humano fallido, de ser humano imperfecto, de ser humano egocéntrico, orgulloso, egoísta. Soy bueno, trato de hacer el bien, no soy mala persona, no le deseo mal a nadie, pero me hallo a mí mismo quedándome corto constantemente. Necesito de ti. En segundo lugar, que digas, Dios, gracias, porque no es en función a mi capacidad, a mi perfección, a mi esfuerzo, es en función a lo que tú hiciste por mí. Gracias por Jesucristo que murió en la cruz tomando mi lugar, que me habilita para entrar a una relación contigo, no en función de mí, sino a pesar de mí. Gracias porque me dejas entablar una relación contigo a pesar de mí, por medio de ti. Quiero entregarte esa mi vida. Y en tercer lugar, que digamos, Dios, gracias porque si bien mi vieja naturaleza sigue aquí, por medio de la fe tú me das una nueva naturaleza que me va transformando, que me va mostrando tu voluntad y tu amor y que me va llevando a una vida de conexión contigo en adoración y una manifestación de buenas obras, de perdón, de generosidad, de amor, de testimonio, de entrega, de paz. Dios nos salvó para que seamos testimonios vivos de su amor incomparable
y para que andemos en el camino que Él preparó para nosotros, un camino de buenas obras. Quiero dejarte esta mañana con un último pensamiento que quiero compartirte en pantalla, que dice así: la verdadera y genuina fe que nos une a Dios y nos adopta en su familia no es una fe pasiva y sin resultados. Al contrario, es una fe activa que nos lleva a mantener un estilo de vida que hace evidente la presencia divina en nosotros. Permíteme que te lo repita, por favor. La fe genuina, la fe verdadera, aquella fe que nos une a Dios y nos acepta en su familia, no es una fe pasiva y sin resultados. Al contrario, es una fe activa, que nos lleva a mantener un estilo de vida que hace evidente la presencia divina en nosotros. ¿Sabes qué? Hoy, esta mañana, hemos tratado de responder 3 preguntas fundamentales de la fe cristiana, pero más allá de eso, 3 preguntas fundamentales de la realidad del ser humano desde la cosmovisión cristiana. 3 preguntas que, si las has escuchado, no puedes salir sin tomar una decisión. Te llevan a una acción. O lo acepto o lo rechazo. Necesito ser salvo. ¿Por qué? En función de mi propia naturaleza imperfecta, pecaminosa y que siempre se queda corta. ¿Cómo soy salvo? Por medio de recibir el regalo gratuito de Dios, de su salvación y perdón de pecados en Jesucristo, por medio de la fe, del entendimiento, creencia y aceptación de esta obra redentora de Cristo. ¿Para qué soy salvo? Para ser testimonio del amor de Dios y vivir conforme a sus propósitos, para adorarle y poner en práctica sus designios para mi vida. Si estás en una etapa en la que no tienes una relación con Jesucristo, pues ahora ya sabes cómo, por qué y para qué entablarla. La decisión es tuya. Es simplemente aceptarlo y decirle: Señor, aquí estoy, ya he entendido, por favor, permíteme caminar en esta relación contigo. Perdona mis pecados, adóptame en tu familia, séllame con tu Espíritu Santo y enséñame a caminar en ti. Si ya tienes o profesas tener una relación con Dios, pues el desafío ahora es preguntarnos: ¿qué tan manifiesta es mi fe? ¿Qué tanto he estado fortaleciendo el hombre interior? ¿Qué tanto he estado dependiendo de Dios? ¿Estoy viviendo una vida de adoración y propósito activo? ¿O estoy viviendo una vida de fe pasiva, de fe sin frutos? Si has estado viviendo una vida de fe activa, de adoración y de propósitos divinos, fortalécete en Él. Sigue adelante, no desmayes, no te rindas. Si has estado viviendo una vida de fe pasiva, de entender: no me quiero ir al infierno, no quiero estar separado de Dios, yo quiero vivir una vida de la mano de Dios porque sé que Él me ama y que Él está ahí y que Él es bueno, pues ahora el desafío para ti es ver la otra parte, la parte más grande de eso. Dios no te ha salvado solamente para que cuando te mueras sepas a dónde te vas. Él te ha salvado para que en esta vida tengas propósitos divinos y seas manifestación viva de su amor. Que Dios les bendiga. Espero que esto nos ayude a ser fortalecidos en la fe y a entender un poco más una de las áreas fundamentales de la fe bíblica y cristiana. Recuerda esto último, lo que hablábamos al principio. Todas mis relaciones van a girar en torno a esto. Si mi relación con Dios es viva, real y adecuada, se va a manifestar en mi relación con su iglesia. Se va a manifestar en mi relación de adoración y sujeción corporativa en mi iglesia local. Se va a manifestar en mis relaciones intrafamiliares con mi esposa y mis hijos. Se va a manifestar en mis relaciones laborales con aquellos de quien dependo y con aquellos que dependen de mí. Se va a manifestar en mi relación con el mundo de afuera, con aquellos que no comparten o profesan mi fe, y finalmente se va a manifestar en mi lucha espiritual contra los poderes espirituales antagónicos a mi fe y a los designios de mi Señor. Todo mi entorno va a girar alrededor de este núcleo que es mi
relación con Dios. Que Dios nos guíe a una relación fuerte, genuina y verdadera con Él por medio de la fe. Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Que tengan un rico almuerzo. Que Dios los bendiga. Y por favor, les rogamos a todos, síganse cuidando en este tiempo de pandemia. Por favor, utilicen todas las medidas de bioseguridad recomendadas. Cuiden de los suyos. Si puedes quedarte en casa, quédate en casa. Si necesitas salir, hazlo con todas las precauciones. Algún día, Dios mediante, de aquí a no mucho volveremos a estar juntos y queremos estar todos. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.